Hola, hola José, ¿qué tal? Buenos días. Hola Pía, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, para quienes no lo conocen, estamos con José Santis esta mañana aquí en Santiago de Chile, haciendo una conexión para nuestros auditores para poder mostrar una entrevista. José Santis es un profesor de Historia y Geografía titulado en la Universidad de Chile y que hace clases hasta el día de hoy en el Internado Nacional Barros Arana, que es uno de los liceos emblemáticos de la educación pública de nuestro país. Y es también un miembro activo del Colegio de Profesores en la comuna de Santiago Centro. Entonces, José, te tenemos hoy día para conversar un tema muy especial, muy lindo, que es el centenario de Paulo Freire. Cuéntanos tú mismo, si quieres, ¿quién fue Paulo Freire? Algo sobre su Bueno, figura. bueno, Pablo Freire es un tremendo educador latinoamericano, brasileño, del nordeste brasileño, que nace en 1921, y él digamos, en su juventud, ¿no? Entre los años 40 y 50, se formó en leyes, pero también vio la pobreza de los sectores rurales brasileños, eh, y comenzó un proceso de educación con el cual no tardó, ¿cierto?, en desarrollar y en generar una idea, un proceso, un método con ello, que lo llevó a seguir investigando, estudiando, hasta convertirse en uno de los principales soportes del gobierno de João Goulart en los Ajá. años 60, un gobierno progresista apoyado por la Alianza para el Progreso, que en ese tiempo era una instancia desde Estados Unidos para apoyar procesos de Se desarrollo en formó Latinoamérica, Kennedy, ¿no es cierto? por Kennedy, ¿cierto? Claro. Entonces, y lamentablemente todo este proceso tan bonito fue interrumpido por la dictadura del año 64, con lo cual nuestro amigo Paulo Freire debe exiliarse, y se exilia nada más y nada menos que en Chile, ¿ya? Ajá. Que en ese tiempo estábamos comenzando el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Mm. Entonces Paulo Freire va a tener una importancia fundamental en el ICIRA, que era el Instituto de la Reforma Agraria, que estaba dando sus primeros pasos en esa época, y su trabajo es portentoso porque inaugura la educación campesina en Chile, y también la educación de adultos a través de dos grandes obras, que son Pedagogía para la Libertad y finalmente La Pedagogía del Oprimido, que es la obra prima, ¿sí? La Claro. obra fundamental Fulmine, sí. de Paulo Freire. Sí, qué interesante figura que ha permeado nuestro continente y que ha inspirado a tantos profesores y ha generado tantas instituciones también, porque hay muchas escuelas para adultos que se han inspirado en su pensamiento. Ahora, para el mundo actual, con todas las dificultades que tenemos en este momento de pandemia y de cambio tan significativo en la educación y en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo ves tú ese legado en términos de ideas para el mundo actual y futuro que viene? Bueno, Paulo Freire tiene una importancia fundamental en Chile, como decíamos, por el tema de la educación popular eh, que se inspiró fundamentalmente en lo que fue el breve el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Mm, Con dos grandes medidas que fueron la Escuela Nacional Unificada como proyecto, y también el proyecto de constitución política que Salvador Allende no pudo presentar a la nación, que iba a ser justamente ese día 11 de septiembre de sí, ese año 73. sí, Y sí. posteriormente, con el proceso trágico que tuvimos, ¿cierto? En los años 80, increíblemente resurgió la educación popular en Chile, ¿ya? A través de iniciativas como eran las ollas comunes, los comprando Correcto, juntos, las acciones correcto. de las comunidades De sobre base, todo sí. de comunidades de base eclesiásticas, también comunidades populares, sobre todo en las poblaciones emblemáticas, ¿cierto? Se desarrollaron estos movimientos, y esto fue
fundamental, ¿no? Fue muy importante, y yo creo que todavía tiene relevancia, o sea, tiene toda la relevancia porque en las prácticas de los colegios públicos, muchos educadores todavía estamos trabajando con las ideas de Paulo Freire. Eso te iba a Y preguntar, hoy día se lo lee, se lo estudia, se lo conoce. nosotros estamos trabajando los profesores, por ejemplo, en la búsqueda de unidades de aprendizaje de intersaberes, ¿ya? Ajá, Es decir, ajá, que, claro, es decir, diseñar, ¿cierto?, propuestas educativas donde participemos varias asignaturas, ¿ya? perfecto. Entonces, esto releva mucho el aporte de Paulo Freire porque no se trata ya de lo que nosotros estamos dándonos cuenta como docentes, es que pasar materia en nuestros ramos no tiene mucho sentido. Hay que crear ideas, ¿cierto? Y esto se da mucho en la educación eh, preescolar, en la educación básica. Tal vez la educación media Cambió un poco. es más difícil, pero todavía, por ejemplo, cuando llegan los aniversarios o cuando, en los colegios, o cuando Sí. hay instancias mucho más, digamos, de encuentro de docente, ahí nosotros nos acordamos del maestro Pablo Freire. Y si tuvieras que resumir en una frase lo más inspirador para ti o más significativo de Paulo Freire, ¿qué dirías? Yo elevaría esa maravillosa frase que dice que nadie se libera sola o solo, sino que todos nos liberamos juntos y juntas, ¿no? Para mí Precioso. esta frase es la que nos lleva a relevar a Paulo Freire tanto en la idea de la educación como intención, como también en su continuación, que es la autoeducación, la autoformación, ¿no? La formación para la vida, ¿ya? Que son elementos que hacen indudablemente que todas las personas pueden estudiar hasta, ojalá, el último momento de sus vidas, ¿cierto? De conocer, de saber, de aprender. Muy lindo, José, muy interesante lo que dices, tus palabras sobre Paulo Freire son muy inspiradoras y espero tener la oportunidad en cualquier otro momento de conversar contigo sobre las luchas que están dando como profesores en nuestro país y sobre tantos otros temas. Te agradezco celebrar contigo este centenario de Paulo Freire y seguimos en contacto entonces. Gracias, muchas gracias. Gracias, Pía. Feliz Gracias, centenario. gracias.